Bienvenida, Inés. Hola, Elia, ¿cómo andás? Bien, bueno, vamos a hablar del impacto tanto sanitario como económico del coronavirus, pero antes una pregunta desde lo personal, porque vos acabás de llegar de viaje, estuviste en varias ciudades. ¿Cómo viviste en este tiempo y en cada una de las escalas el temor por el coronavirus y los controles? Mira, te diría que es algo muy similar a los testimonios que dieron las personas entrevistadas por Jero. Yo llegué ayer de París, pero vía Madrid. Bien. Controles por ningún lado. Y una cosa que a mí realmente me parece crítica en el control de la epidemia es el hall de migraciones de Ezeiza, que ya sabemos que tiene muchísimos problemas de tráfico. ¿Por qué tráfico? Porque se abren unos nudos de gente impresionante, sobre todo a la hora que yo llegué y que es la hora que llegó el paciente hoy en este momento internado con coronavirus. La mañana temprano. Bien, claro, se viajan en un vuelo de noche y llegan por la mañana. Exacto, deben haber habido unas 500, 600 personas. Una amiga mía llegó ayer, una hora después que yo, 9:30 de la mañana. Ese número de personas se había incrementado exponencialmente al punto de que la cola iba por las escaleras. Entonces, ahí ya tenés una primera instancia peligrosísima. Sí. Me resultó hoy muy temerario por parte del ministro González García decir que era, y también del presidente Alberto Fernández, que era un caso aislado. ¿Por qué? Porque el paciente llegó en momentos en que el hall está sobresaturado de gente, el hall de migraciones. Ahí ya tenés mucho contacto. Entonces, el control, si venís de Italia, que es hoy el epicentro de Europa y probablemente el epicentro fuera de China, tenés que implementar controles donde por ahí tal vez luego de que salen del avión. Claro, antes es importante esto que estás marcando, porque tanto el ministro como el propio presidente dijeron no, este hombre es un caso aislado, viajó en primera, no tenía tanto contacto con el resto de los pasajeros, pero es cierto que después pasa por migraciones, camina por el hall, busca las valijas. Y la cantidad de gente en migraciones es verdaderamente sorprendente. Eso sumale, que es un lugar completamente cerrado, y que todo el mundo viene ya después de largas horas de viaje y luego de haber estado muy probablemente en varios aeropuertos. Por ejemplo, yo estuve en el de Madrid, donde ya también hay casos registrados. No me controlaron ni en Madrid, no me controlaron ni en Orly, el aeropuerto de Orly, en París, cuando salí de ahí, ni siquiera en Barajas y menos aún en Ezeiza. Me sorprendió mucho, y te diría, me chocó, cuando salí, hice migraciones, hice aduanas, salí para ya tomar el auto para volver a la ciudad de Buenos Aires. Y lo único que vi es lo que ustedes mencionaban, este cartel diciendo si se siente mal, si viene de China, contáctese con las autoridades. Claro. Es un poco temerario, entonces, por parte del presidente Fernández y del ministro González García decir que es un caso aislado, porque este paciente, antes de llegar el domingo a la tarde a la clínica suizo-argentino, evidentemente estuvo por lo menos en contacto con muchas personas en el hall de migraciones. Por supuesto, y con la gente también del avión, con quienes los atienden, las azafatas, con la gente de a bordo, el piloto, demás, los cubiertos cuando les llevan la comida. El tema ahí es, hay hoy una profesión desde principios de enero, cuando el coronavirus eclosiona en China y luego se esparce por el mundo, hay una profesión que está bastante de moda, que son los detectives de epidemias. Mirá. ¿Cómo se va esparciendo una epidemia? ¿Y quiénes son los pacientes que más esparcen? Bien, en esos detectives de epidemia van rastreando a quién, con quién el paciente cero tuvo contacto y con quién se contactan esas personas que ya se contactaron. Y se van creando como círculos concéntricos, es como una gran matriz celular. Y esa matriz celular no se acaba con las azafatas con las que tuvo contacto en primera el paciente hoy afectado. No, porque esas azafatas también tuvieron contacto. El paciente se contactó con cientos de personas o estuvo cerca de cientos de personas en el hall de migraciones. Andá a contactar a todos esos. Yo me pregunto si ese trabajo detectivesco está hoy en marcha en Argentina y si no lo está, ¿cómo aseveran eso? Apenas en la Argentina lo que está en marcha es el trabajo de detectar quiénes estaban sentados en el asiento de adelante y quiénes estaban sentados en el asiento de atrás. Exactamente. Apenas eso. No el resto del avión ni el resto de otros vuelos. Por eso es muy temerario también hay que pensar así en la cinta donde aparecen las valijas. Mirá, me hace acordar con otros un vuelos poco también. Lo de Fernández, sobre todo, que hoy dijo que era un caso aislado. Me hace acordar un poco a lo que dijo hace menos de una semana Donald Trump. Donald Trump dijo, esto está en Estados Unidos, no nos va a afectar, está completamente controlado, nosotros tenemos el mejor plan para contener el coronavirus.
Hoy ya tienen, a partir del lunes pasado, 9 muertos en Estados Unidos. Creen que estuvo rondando el estado de Washington, epicentro dentro de Estados Unidos, desde hace 6 semanas. O sea que ahí tenés un montón también de víctimas, probablemente fatales, que aún no han sido identificadas como casos de coronavirus. Claro. Eso es un poco también la temeridad que no es propia del presidente Fernández, la ha tocado absolutamente todos los líderes y muy probablemente los vuelva a afectar eventualmente a lo largo de los meses, y si esta epidemia se transforma en una pandemia que se lleva muchas vidas consigo. Sí, que hay que prestarle atención, nos la pasamos diciendo aquí tranquilos porque acá hace calor y al calor no llega. Ya estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Brasil. 6 países en Ecuador, América Latina, ¿no? México, República Dominicana, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina. Todos hoy con altas temperaturas. Exacto. Que supuestamente matan el virus, le dan menos sobrevida en el aire, pero aún así contactados. También llegó a África subsahariana, uno de los grandes miedos de los epidemiólogos hoy globales. ¿Por qué? No somos África, porque nuestro sistema sanitario es un poquito más avanzado, pero a estos sistemas sanitarios, el de África, que es el peor, agregale una amenaza como el coronavirus. Ya están devastados. Agregale ese es el tema. No hay manera que lo pueda contener. Y ahí está el impacto sanitario. Ese es el impacto sanitario sobre todos los países, no solo sobre el continente más pobre del mundo, que es África. Eso tal vez sería el ejemplo exacerbado. Pero también lo va a hacer sobre Argentina si esta epidemia crece. Nuestro sistema de salud ya está estirado al máximo. Si a eso le agregas una amenaza, que es una amenaza virulenta, como el coronavirus, para el cual el gobierno mostró que subestimó. Entonces, yo te pregunto, ¿se sostendrá el sistema sanitario de la Argentina? ¿Se sostuvo el sistema sanitario de China? No. China tuvo que mandar a construir 2 hospitales en 10 días. Bueno, Ningún pero otro país puede hacer eso. Y puede hacerlo. Ese es el tema. Acá, no solamente acá no lo podemos hacer, bueno, obviamente en África tampoco, uno piensa en India, pero si esto llega y afecta de la manera que ya está afectando a los Estados Unidos, digo, ¿por qué no al resto del mundo, no? Claramente, y acá también tenés que trazar un poco una línea entre el alarmismo y la conciencia de que esto es una verdadera amenaza. Y yo entiendo porque en todos lados se habla, no solo en la Argentina, se hablaba en París, cuando París estallaba de eventos la semana pasada, de la paranoia. Claro que hay paranoia. Claro. La pandemia también es una pandemia de miedo, también es una pandemia de riesgo económico. Pero si vos no sentás las bases de dar una conciencia de alarma, es muy probable que la pandemia haya sido mucho peor. Claro. O sea, vaya a ser mucho peor y uno no lo esté frenando. Ahora, hablamos del impacto sanitario y sobre todo, bueno, el temor que impacte en estos países que no están preparados Te diría que ningún país está preparado. ¿Ningún país? Mira, si Estados Unidos no está preparado. Y bueno, el sistema de salud norteamericano está bajo la lupa, no solo de los propios norteamericanos, del gobierno norteamericano, sino también bajo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque es un sistema privado, básicamente. Y cuando vos tenés un problema de salud pública, como el coronavirus, pero a cada paciente que te llega le cobras $1.400, que es lo que estaban cobrando por hacerle el test, ya estás creando un segundo problema, que es el de la subsistencia económica de los pacientes, que ya lo tienen ese problema en Estados Unidos. Entonces, no te plantea el caso de un colapso del sistema sanitario, pero sí el del colapso financiero de los pacientes, que no es un tema menor en una economía que empieza a tirar signos de desgaste. Sí, estamos en el mejor momento de la economía norteamericana en los últimos 70 años aproximadamente. Pero hay signos de desgaste. Si a eso le añadís el impacto global económico del coronavirus, que todavía no ha sido registrado, pero tenés 2 o 3 datos muy a ver, ¿cómo cuáles? ¿Cuáles serían las alarmas, las alertas que hablan de este impacto económico? La Reserva Federal, probablemente el Banco Central más importante de la historia del mundo, bajó las tasas 0,5. Es la última vez que lo bajó tanto fue en la crisis de 2008. Mirá. La crisis de 2008 fue la gran recesión. ¿Por qué? Porque el mundo entero entró en recesión luego del crack financiero de muchos bancos, en su mayoría norteamericanos, otros europeos. Pero esa crisis agotó a todo el mundo financieramente. Tuvieron que entrar con estímulos fiscales
gigantescos, desconocidos hasta ese momento, todos los bancos centrales. O sea que esto se remonta a ese momento, 2008. Todos los especialistas te dicen tuvimos que el coronavirus una baja de tasa de los Estados Unidos. Y ahora otra. Sí, hoy otra. Sorpresiva, enorme, por bueno, pero 0,5. atención, porque te estás comparando con 2008. Pero atención, porque tenés otro elemento de este gran cisne negro que es el coronavirus. Los mercados no se recuperaron. Se recuperaron ayer. La semana pasada fue la peor semana de Wall Street desde 2008. Exactamente. Sí. Bien, se esperaba que con la actuación hoy de la Fed, Wall Street recuperara un poco o siguiera la recuperación que había comenzado ayer. No, hoy cayeron los mercados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creen que no es suficiente. ¿Y qué sucede? Creen que el nivel de paralización de la economía, ya no hablando de las finanzas globales, la economía todavía no ha sido evaluado en su verdadera dimensión. Y no solo va a afectar a lo que más se teme, que son las cadenas de suministros globales, porque la economía está muy encastrada a nivel global, desde China, Estados Unidos, etcétera, sino también la confianza del consumidor. Y ahí tenés, cuando el consumidor deja de comprar, se para toda la economía. Claro, es un poco lo que sucedió en China. En China, el 42% de la economía, la segunda mayor del mundo, se vio afectada por el coronavirus desde que estalló. Estamos hablando de fines de diciembre del año pasado a hoy, ¿no? 2 meses, 2 meses largos. 2 meses y medio, sí. Bien, se cree que este trimestre, por primera vez desde la Revolución Cultural de 1976, la economía china no solo va a dejar de crecer, sino que se va a reducir. Recesión en China. Bueno, atención, porque estamos hablando de dos monstruos, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos y de China. Exactamente. Y esto afecta al mundo entero. Si los afecta a ellos. La Fed, que baje las tasas es buena noticia para nosotros que estamos tan endeudados, ¿no? Y que estamos viendo cómo pagamos nuestras deudas. Bueno, en ese sentido es una buena noticia. Y los intereses son parte de esa carga que nos agobia. Ahora, si la economía se paraliza, como ya ayer dijo la OCDE, que probablemente tuvo que bajar lo que va a ser el crecimiento global para este año en 1/3, si la economía se paraliza, imagínate nosotros que somos el eslabón débil hoy de la economía global. Claro. Y ya es algo ¿Cuánto más se va a paralizar? ¿Cuánto más podemos perder? Y ahí no estamos evaluando el impacto local de nuestra propia epidemia. Todo es posible en el mundo. En el 2008, la Argentina sufrió, con la crisis de 2008, la Argentina tuvo recesión en 2009. Pero la economía no estaba tan mal como está hoy. Claro. Ahora está no muy estábamos frágil. tan endeudados y el mundo, los bancos centrales del mundo tenían más elementos, porque las tasas estaban altas, entonces podían seguir metiendo dinero en los mercados para dinamizarlos. Hoy las tasas están bajas en Europa, en Estados Unidos. China todavía no sabe cómo va a ser para sacar. El gobierno de Xi todavía lo está viendo. Bien, hay menos elementos, menos armas para combatir lo que puede llegar a ser un gran parate económico global que a nosotros, obviamente por ser tan débiles, nos va a afectar mucho más. O sea que nosotros tenemos que estar atentos primero a estos datos que vos nos estás dando, tanto de la economía china como de Estados Unidos, y si tenemos que ver puertas adentro en la Argentina, cómo esto va a impactar, no solamente por el rebote, sino ya tenés también 3 o 4 formas por el rebote. La formación de precios de nuestras exportaciones básicas, la soja, el 70% de nuestras exportaciones a China, el segundo socio destino de nuestras exportaciones. Atención con la carne también. Exacto. Atención está vinculada a la carne, a la soja, el resto es carne. Bien, ahí tenés una formación de precios y demanda china. Pero hay otro problema, por ejemplo, que afecta a las ensambladoras de Tierra del Fuego. En China se dejó de producir porque los trabajadores no iban a las fábricas, se dejó de producir implementos electrónicos. Ellos no llegan, se cortó la cadena de suministro. Entonces, y si no llegan, no se pueden armar, no se pueden ensamblar celulares porque no llegan los elementos. Tenés fábricas paralizadas en Tierra del Fuego. Y lo otro es cómo el parate chino y un temblor con potencial de ser terremoto en Estados Unidos afecta a nuestros principales socios. Por ejemplo, Brasil. El principal socio comercial no somos nosotros, es China. Imagínate si ellos sufren enormemente por el parate chino. Después, socios más impensados. Nuestro cuarto destino de exportación el cuarto es Chile, después Vietnam. Ambos están directamente afectados por la economía china. Entonces, se te va armando una red económica que nos afecta por todos lados. Ahora, imaginemos que este paciente cero que llegó en el vuelo de Alitalia proveniente de Roma el domingo a la mañana
se haya contactado con más gente de la que hoy el gobierno sabe. Y que ni él mismo debe saber con la cantidad de gente que se contactó. Exactamente. Hoy Brasil está hablando de casi 500 casos sospechados. Imagínate que eso fue... Ya de 500 488. Estamos hablando de 92.000 casos en el mundo, 80.000 de ellos en China, 12.000 en el resto del mundo, unos 3.000 y algo muertos en China, 180 en el resto del mundo, pero también hay buenas noticias con el coronavirus. Pero antes de meternos en las buenas noticias, que obviamente las vamos a dar, pero me sorprende el número que estás dando de Brasil porque hace muy poquito casos tiempo. Sospechados. Claro, pero digo, hace muy poquito tiempo hablábamos del primer paciente en Brasil. Que fue el primer paciente. Esta misma situación que estamos viviendo aquí en Argentina, exactamente, ¿no? Toda esta situación de reproducción veloz y casi asombrosa del virus se da en todos los países. En China pasaron de tener 100 contagiados por día a tener 1.500 contagiados por día. Sí. Obviamente que la densidad de población y el nivel de contacto entre los chinos, sobre todo a través del transporte público, es mucho mayor que la que tenemos en la Argentina. Claro. Entonces, ya ahí tenés menos. Le añadís el calor, seguro. Pero también son mucho más los recursos que tenía China para combatir el coronavirus que los que tiene Argentina. Claro. Muchos más recursos políticos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno autoritario al que no le van a reclamar los chinos. Se lo van a reclamar, lo va a callar, que creó o que puso en cuarentena a más de 60 millones de personas. Claro. Anda a poner acá a un pueblo en cuarentena. Olvídate. Imagínate con nuestra capacidad de movilización y rebeldía en las calles. Imagínate lo que podría llegar a ser. Entonces, no tenés en la Argentina ni el sistema sanitario que tiene China, ni la capacidad de reacción, esto de construir un hospital. Que tiene China, claramente. Ni las armas políticas. Yo te digo, agradezco que no tengamos el gobierno autoritario de China. Pero claramente pero esto tenía lo más logró, armas políticas para asegurarse que... Un gobierno democrático no logra esto. No, de ninguna manera. Ni siquiera Estados Unidos, de Trump, ningún otro gobierno puede llegar a lograr esto. Claro. Por ejemplo, Irán, que es otro de los grandes países afectados, hoy ordenó la movilización de 300.000 soldados para asegurarse de las cuarentenas. ¿Por qué? No solo por la cantidad de afectados, sino hay muchos funcionarios de gobierno en Irán que están afectados. Entre ellos, a ver, el viceministro de Salud, uno de los primeros afectados, porque estuvo en contacto... ¿Viceministro de Salud? Porque estuvo en contacto con los pacientes. Exacto. Estamos hablando de un país de bajos recursos, muy, muy agobiado económicamente por las sanciones, y con mucha rebelión política interna y un sistema sanitario bastante pobretón. Bien. 300.000 soldados desplegados, 23 legisladores afectados, el viceministro y muertos, que nadie cree que verdaderamente sea el número, porque están hablando de unas 50, pero todos en las redes iraníes nos están mintiendo abiertamente. Lo mismo que sucedió en China con el número de muertos. ¿Por qué? Porque el riesgo político del coronavirus existe. Y no solo existe en Irán, que es hoy un régimen muy, muy agobiado por muchos frentes políticos internos y externos, existe también para el todopoderoso Xi Jinping, presidente de China, porque hay que ver cómo se recupera de una recesión, de una cuarentena de 60 millones de personas y de una campaña de muchísima opresión mediática para que no se filtraran las noticias del coronavirus. Bien, ¿cómo va a repercutir en Estados Unidos? Y eso también nos puede afectar a nosotros. ¿Qué va a suceder si crece la epidemia y Trump, que la canchereó en las primeras semanas, ahora tiene que decir me equivoqué? Atención con eso. Ojo, ese es el otro. El impacto en cuando se empieza a definir las primarias demócratas, hoy es un día clave, otro día hablaremos, y empieza a surgir un candidato firme para enfrentarlo, crece el coronavirus, ¿qué pasa con Trump? ¿Seguirá o no seguirá en el gobierno? ¿Ganará? Exacto. Claro, lo subestimó. Y eso le pasa a todos los gobiernos hoy. Entonces, hoy el gobierno, por eso yo vuelvo a lo mismo. Por eso el foco está puesto. Es muy temerario que el presidente y su gabinete digan es un caso aislado, porque lo que ha mostrado la experiencia de la expansión del virus en todos los países es que no se trata de casos y que aislados. ni ellos mismos lo saben, ni que ellos mismos exacto, lo saben. es temerario. Yo no digo que sea errado, yo digo es temerario. Es temerario, por eso, habrá que esperar, pero hoy ni ellos mismos lo saben. El que tuvo una reacción un poco más sensata fue el presidente Piñera. Dijo, Chile está preparado para enfrentar una epidemia. No dijo, es solo un caso, porque es Chile aislado, también tuvo su primer caso. Es solo un caso. No, estamos preparados. Tal cual. Un poquito más cautelosos.